Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Este que veis aquí, como todos vosotros habréis imaginado, es Leonardo da Vinci, un pintoresco personaje que vivió durante el siglo XV y el siglo XVI. Nació en Florencia y fue una persona muy polifacética, una de las mentes más brillantes de la época. Fue prácticamente de todo: pintor, anatomista, arquitecto, botánico, escultor, incluso dicen algunas fuentes. Inventó un montón de objetos, artilugios y artefactos que incluso hoy en día se utilizan. También fue poeta y se dedicó al urbanismo. Hizo prácticamente de todo. Pero la vida de Da Vinci tiene un lado muy poco conocido. La principal sorpresa comienza a aparecer cuando se le relaciona con una extraña élite de personajes llamados el Priorato de Sion. El Priorato de Sion vive a la sombra de la luz pública y son el brazo político de los antiguos templarios, que desaparecieron hace ya mucho tiempo. Lo cierto es que en esos controvertidos escritos aparecía como gran maestre Leonardo. Pero Leonardo, vemos que en su obra deja numerosas claves que fueron perfectamente recogidas por la película El Código da Vinci. Esos códigos que Leonardo dejaba y que en la película aparecen son solo una minúscula parte de lo que realmente existe. Hay una cuestión muy peculiar que Leonardo solía hacer en sus cuadros y que no ha trascendido en exceso. Y es algo muy interesante. Veréis. Leonardo era un gran estudioso de la simetría, las formas. Él sabía que en las formas, en la simetría, existía una forma de magia. Y sabía y era conocedor de la posibilidad de esconder ciertas claves dentro de esa simetría. Por poneros un ejemplo, podéis observar la imagen del propio Leonardo. Si nosotros hacemos una imagen especular de su autorretrato y lo superponemos, fijaos qué sorpresa. Mirad lo que aparece en esta imagen. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿qué sucede si esto lo hacemos con otros cuadros? Vamos a ello. Este cuadro que veis aquí es posiblemente uno de los más emblemáticos de Leonardo: la Mona Lisa, la Gioconda. La traducción al castellano sería la Alegre. Pero si hacemos la misma operación que hicimos con el autorretrato del propio Da Vinci, nos encontramos también la siguiente sorpresa. Observad. Este cuadro que estáis viendo aquí es otra de las grandes obras de Leonardo. Se titula La Anunciación. Es un misterioso cuadro que se pintó en el año 1472. Dicen que es la primera obra completa de Leonardo. Pero si hacemos la misma operación que hemos hecho con los anteriores ejemplos, vemos algo extraño. La Anunciación realmente representa no a la Virgen María, sino a una especie de sacerdotisa o de papisa que podemos encontrar, curiosamente y con un gran paralelismo, en las cartas del tarot. En las cartas del tarot, el significado de la papisa es el poder alquímico, el poder espiritual y material. Lleva un libro que representa el libro de los secretos, de la sabiduría. Representa el conocimiento de la ciencia oculta o ciencia iniciática. ¿Curioso? ¿Casual? Yo no lo creo. Pero vamos a continuar con más cuadros de Leonardo. Vamos a ello. Este que veis aquí es uno de los grabados más conocidos de Da Vinci. En él parece representar una especie de soldado cruzado con su coraza, un porte firme y austero, una cara bastante emblemática.
Pero sin embargo, si hacemos la misma operación que los anteriores cuadros, nos llevaremos una gran sorpresa. Observad atentamente. Este es otro famoso cuadro de Da Vinci, también uno de los más emblemáticos. Representa a Juan el Bautista, aunque realmente representa a Baco, el dios Baco. Si nos fijamos detenidamente, tiene todos los elementos de Baco e incluso el cuadro siempre fue calificado como tal, como la representación de ese dios, Dionisios. Tal vez se dijo que era Juan el Bautista para camuflarlo frente a los ojos de la Iglesia. Lo cierto es que cuando efectuamos las mismas operaciones que hicimos en los anteriores cuadros y grabados, vemos que aparece lo siguiente. Es una figura grotesca, extraña, maligna, obscena, me atrevería a decir, que nos recuerda claramente a ese malvado dios o diosa que es Kali. La diosa Kali está significando la destrucción, el caos, algo que también representa a Dionisio. Significa lo caótico, el peligro inesperado, todo aquello que se escapa a la razón humana, algo imprevisible. Vemos ese extraño parecido. ¿Podemos pensar que es casual? ¿Es casual todo esto? ¿De dónde vienen esas antiguas tradiciones, esos dioses? ¿A qué mitos representan? ¿Qué es todo esto? ¿Puede usted pensar que es casual? ¿En serio? En fin, le dejamos con la figura de Leonardo da Vinci. Le invitamos a que pruebe este tipo de juego al que se traía Leonardo y que lo intente con otro tipo de imágenes o grabados. Seguramente que se sorprenda. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.